Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y con muchísimas ganas de cotillear y de enterarnos de todo el salseo que anda por ahí, porque hoy tenemos un tema jugoso. Y es que hoy vamos a hablar de Hande Erçel, una de las actrices turcas más queridas y exitosas del momento, y de su vida amorosa, en particular de ese romance que sinceramente nos hizo soñar a todos. Hoy vamos a desentrañar un poco más sobre la relación de Hande Erçel con Kerem Bürsin, esa pareja que surgió del rodaje de la exitosa serie Love is in the Air, y que para muchos fue la confirmación de que el amor puede, sí, traspasar la pantalla y hacerse realidad. Pero lo más importante, vamos a explorar las declaraciones que nos han dado a entender, o incluso confirmado, que Kerem fue de alguna manera el único en su vida, o al menos el que marcó una diferencia notable. Prepárense porque vamos a bucear en entrevistas, rumores, pistas en redes sociales y todo lo que nos ayude a armar este rompecabezas amoroso. Y ya saben, si les gusta el cotilleo, las noticias de famosos y el mundo de las series turcas, este es el canal. Así que antes de que sigamos, por favor, suscríbanse, activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo y por supuesto, dejen su like si les gusta lo que hacemos aquí. Me ayudan muchísimo. Comencemos con el principio. Hande Erçel y Kerem Bürsin, como ya dije, se conocieron en el set de Love is in the Air. La química entre ellos era, y sigue siendo, innegable. Desde el momento en que empezaron a trabajar juntos, se notaba esa chispa, esa conexión especial que los hacía únicos. Y no solo en la pantalla, porque rápidamente los rumores de un romance fuera del set comenzaron a circular. Fotos, vídeos, gestos y todo apuntaba a que entre ellos había algo más que una simple amistad. Y sí, finalmente el romance se confirmó, y fue una bomba. Los fans enloquecieron, las redes sociales explotaron, y el mundo entero se enamoró de esta pareja de ensueño. Pero, ¿qué fue lo que hizo que esta pareja fuera tan especial? ¿Por qué nos enamoramos tanto de ellos? Pues bien, creo que hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, la conexión que tenían en pantalla era absolutamente mágica. Sus personajes, Eda y Serkan, eran entrañables, divertidos, y con una química que traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban, la forma en que se entendían era algo que nos atrapaba por completo. En segundo lugar, la forma en que se comportaban fuera del set nos daba esperanzas. Veíamos fotos, vídeos y gestos que confirmaban lo que ya intuíamos, que entre ellos había algo más que una simple relación laboral. Verlos reír, bromear y apoyarse mutuamente nos hacía soñar con un amor de cuento de hadas. Y por supuesto, no podemos olvidar el contexto. Love is in the Air fue un éxito rotundo en todo el mundo. La serie nos ofrecía una escapatoria, un mundo de fantasía y romance que nos hacía olvidar nuestros problemas. Y Hande y Kerem, con sus personajes y su relación, se convirtieron en la encarnación de ese sueño. Ahora es importante recordar que antes de Kerem, Hande tuvo otras relaciones. Hubo novios, claro. Pero, ¿qué es lo que hace que Kerem sea diferente? ¿Qué nos da a entender que fue el único, como dice el título? Bueno, para empezar, vamos a analizar las declaraciones que ambos han hecho a lo largo del tiempo. A pesar de que lamentablemente su relación llegó a su fin, sus palabras nos dan pistas importantes. Kerem siempre ha hablado de Hande con mucho cariño y respeto. La describe como una persona especial, talentosa, con una gran sensibilidad. Y aunque las declaraciones concretas sobre que fuera el único no existen de forma directa, la forma en que habla de ella, la manera en que la recuerda, nos da a entender que dejó una huella muy profunda en su vida. Por ejemplo, en varias entrevistas, Kerem ha destacado la profesionalidad de Hande, su capacidad para conectar con su personaje y su dedicación al trabajo. Pero más allá de eso, ha hablado de su personalidad, de su bondad, de su sentido del humor. Ha contado anécdotas, ha recordado momentos especiales y siempre con una sonrisa. Es como si, a pesar de la separación, conservara un cariño muy especial por ella. También es importante recordar que Kerem, como actor, suele ser bastante reservado con su vida privada. No es de los que se prodigan en las entrevistas, ni de los que comparten su vida en redes sociales. Por eso, cada vez que habla de Hande es un gesto muy significativo. Es como si quisiera dejar claro que ella fue y sigue siendo una persona muy importante en su vida. Pero lo más interesante son las declaraciones de Hande. A pesar de ser más reservada con su vida privada,
ha dejado entrever en algunas entrevistas, y sobre todo en sus acciones, que Kerem significó mucho para ella. No siempre hay que decir las cosas explícitamente para que se entiendan. A veces las miradas, los silencios, las pequeñas referencias, hablan más que 1000 palabras. Una de las cosas que más llamó la atención fue la forma en que Ande enfrentó el fin de su relación. Aunque fue una ruptura mediática llena de especulaciones y rumores, Ande se mantuvo muy serena y, a pesar del dolor que pudiera sentir, siempre habló con respeto de Kerem. No hubo declaraciones negativas ni indirectas malintencionadas. Parecía que, a pesar de la tristeza, conservaba un cariño muy especial por él. Esta actitud de Ande es muy reveladora. En un mundo como el de la farándula, donde las rupturas suelen ser escandalosas y llenas de drama, la forma en que Ande manejó la situación fue admirable. Demostró madurez, elegancia y respeto por la relación que había tenido con Kerem. Además, hay que tener en cuenta el contexto en el que se desarrolló su relación. Ande y Kerem vivieron el éxito y la fama de Love is in the Air al mismo tiempo. Compartieron momentos increíbles, viajes, eventos, premios. Estuvieron juntos en lo bueno y en lo malo, y eso, inevitablemente, crea un vínculo muy fuerte. El hecho de haber compartido esa experiencia, de haber crecido juntos en la industria, de entenderse mutuamente, es algo que no se puede replicar. Imaginemos por un momento lo que significa para dos jóvenes actores, que aún no están completamente acostumbrados a la fama, ser catapultados al estrellato de la noche a la mañana. La presión, los focos, los fans, los medios de comunicación, todo eso puede ser muy abrumador. Y tener a alguien a tu lado que te entiende, que te apoya, que comparte tus miedos y tus alegrías, es algo invaluable. Otro factor a considerar es la forma en que ambos, después de la ruptura, han reaccionado ante otras relaciones. Ambos han tenido otras parejas, pero la verdad, no han tenido el mismo impacto. La gente sigue hablando de Ande y Kerem, y la química entre ellos sigue siendo tema de conversación. Es como si, de alguna manera, hubieran dejado una marca imborrable en el corazón de sus fans. Esto es algo muy curioso. A pesar de que ambos han seguido adelante con sus vidas, y han tenido otras relaciones, la gente sigue obsesionada con Ande y Kerem. Sus fans siguen soñando con una reconciliación, y cada vez que ven una foto o un vídeo de ellos juntos, las redes sociales explotan. ¿Por qué ocurre esto? Creo que en parte se debe a la química que tenían, a la forma en que nos hicieron soñar. Pero también se debe a que la gente siente que su historia no ha terminado. Sienten que hay algo pendiente, algo que no se ha dicho, algo que no se ha resuelto. Y por supuesto, no podemos olvidar las redes sociales. Aunque ambos han tratado de mantener su privacidad, las interacciones en Instagram y otras plataformas, las fotos que comparten, los comentarios que se hacen son pequeñas pistas que nos ayudan a entender un poco más su relación. Aunque no haya una declaración explícita sobre que Kerem fue el único, la forma en que se recuerdan, la nostalgia que transmiten algunas publicaciones, nos da a entender que la relación fue muy especial y que quizás para Ande, Kerem fue el que marcó una diferencia. En Instagram, por ejemplo, a veces comparten fotos que parecen ser guiños al pasado. Publicaciones con lugares, objetos o detalles que nos recuerdan a su relación. Y aunque no hay declaraciones explícitas, la nostalgia que transmiten estas publicaciones es innegable. Además, a veces los fans detectan pequeñas interacciones entre ellos. Likes, comentarios o incluso gestos sutiles que parecen ser una forma de mantener el contacto, de recordar el pasado o de mostrar respeto mutuo. Ahora bien, ¿por qué digo que Kerem pudo ser el único? Pues porque, en mi opinión, la intensidad de su relación, la forma en que conectaron, la experiencia que compartieron, y sobre todo, la manera en que ambos se recuerdan, nos da a entender que fue mucho más que un simple romance. Fue una historia de amor que dejó una huella profunda en ambos, una historia que probablemente les marcó para siempre. Cuando hablo de el único, no me refiero a que Kerem sea el único hombre que Ande haya amado en su vida, sino que en el contexto de su vida pública y de su trayectoria amorosa, Kerem fue el que marcó una diferencia, el que dejó una huella más profunda, el que se convirtió en una experiencia inolvidable. Obviamente esto es una especulación, una interpretación basada en lo que hemos visto y oído. Solo ellos saben la verdad completa. Pero basándonos en las pistas que nos han dado, y en la forma en que se comportan, podemos decir que la relación con Kerem Bürsin fue muy importante para Ande Erçel. ¿Fue el único? Bueno, cada uno tiene su propia definición de el único,
pero lo que sí parece claro es que fue una relación muy especial, que dejó una marca indeleble en su vida. En resumen, creo que la relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue mucho más que un simple romance de verano. Fue una historia de amor intensa, apasionada y que, a pesar de haber terminado, sigue siendo recordada con cariño y nostalgia por sus fans. La química que tenían, la forma en que conectaron, la experiencia que compartieron y, sobre todo, la manera en que ambos se recuerdan, nos da a entender que fue una relación que dejó una huella muy profunda en sus vidas. Y creo que esta es una de las razones por las que su historia sigue siendo tan especial y tan recordada. Porque nos demostró que el amor puede traspasar la pantalla, que el amor puede ser real, y que a veces el amor más grande es el que nos deja una marca imborrable en el corazón. Y bueno, hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo sobre Andercel y Kerem Bürsin. Hemos explorado un poco más sobre su relación y hemos tratado de entender qué es lo que hace que su historia sea tan especial y tan recordada. Me gustaría añadir algo más. La historia de Hande y Kerem, además de ser una historia de amor, también es una historia de crecimiento. Ambos han evolucionado como personas y como profesionales, y creo que la relación que tuvieron les ayudó a crecer y a madurar. Ambos se apoyaron mutuamente en sus carreras, y se impulsaron a ser mejores. Y creo que eso es algo muy bonito porque demuestra que el amor puede ser un motor de crecimiento y de superación personal. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas y el salseo de famosos. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones, así que no duden en dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem fue el único para Hande? ¿Qué les pareció su relación? ¿Hay alguna otra pareja de la ficción turca que les haya hecho soñar tanto como Hande y Kerem? Cuéntenmelo todo. Y recuerden, si les ha gustado el vídeo, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este. También les invito a que compartan este vídeo con otros fanáticos de Hande y Kerem, para que juntos podamos debatir y compartir nuestras opiniones sobre esta maravillosa historia de amor. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.